Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:24 de la mañana. Tal y como comentábamos en la parte inicial de este espacio, en Venezuela se celebraron en la jornada previa elecciones regionales y municipales. Tenemos el gusto de conversar a esta hora de la mañana vía Zoom con Luis Carlos Díaz. Él es un reconocido periodista a quien he tenido la posibilidad de contactar bien temprano, y él ha tenido la gentileza de hablar con nosotros, porque tanto él como su esposa también, una destacada periodista, Naki Soto, han hecho un interesante análisis que está publicado en su sitio de Patreon. El link se los he compartido a través de mi cuenta en Twitter, ojalá lo puedan leer. Pero Luis Carlos está con nosotros esta mañana para hablarnos sobre su perspectiva de lo que ocurrió en la jornada electoral. Luis Carlos, tenemos un mapa de Venezuela teñido de rojo una vez más. Buenos días, amigo. ¿Por qué? Luis Carlos, ¿nos escuchas? Bastante mal, pero aquí estoy. Muy buenos días. Muy buenos días, amigo. La pregunta, una vez más, tenemos un mapa de Venezuela pintado de rojo casi en su totalidad. En tu análisis junto a Naki, nos decías qué era lo que había ocurrido. ¿Por qué vemos este panorama? Sí, la situación electoral en Venezuela no es típica e igual a la de América Latina. No estamos hablando de un entorno democrático donde hay posibilidades de competir libremente y además donde hay una suerte de certeza de parte del ciudadano de que estas elecciones no significaban un cambio en la correlación de poder, es decir, no desafiaban al poder, porque son elecciones absolutamente locales. Y locales en Venezuela, es decir, municipal y estatal, significa acceder a puestos del Poder Ejecutivo que no tienen poder real. Un alcalde y un gobernador en Venezuela no tienen el mismo poder que pueden tener en República Dominicana o en Panamá o en Perú o en Chile. Aquí las competencias de un líder local son mínimas, no tiene acceso a presupuesto, no tiene acceso a hacer obra pública libremente, no tiene un manejo importante del poder, y eso cambia, eso afecta muchísimo la capacidad de participación que tiene la gente. Una de las premisas que se ha mantenido durante este tiempo es que el voto ha sido vaciado de significado. Y en este caso, al no tratarse de una elección presidencial, pues bueno, era muy fácil para el chavismo tratar de controlar variables para que pareciera una elección domesticada. ¿A qué me refiero con domesticada? Participa quien él decide, y de hecho hay partidos políticos robados, partidos políticos que tradicionalmente eran opositores como Acción Democrática, Voluntad Popular, COPEI, el partido, incluso partidos de la alianza del chavismo, pero que son disidentes. Primero Justicia, el chavismo le arrebató las tarjetas, y esas tarjetas electorales se las dio a aliados suyos, aliados nuevos, una suerte como de oposición a la medida. Entonces los opositores que querían participar tenían que usar una tarjeta anexa, una tarjeta que llaman unidad. En paralelo hay candidatos que están inhabilitados o exiliados o con juicios abiertos. Entonces, a quienes les quitaron las inhabilitaciones se les vio como, bueno, personas que habían pactado con el poder. Entonces, son variables que van modificando el ánimo electoral, y eso se tradujo en un 60% de abstención, que es la más alta en los últimos 20 años en elecciones regionales y municipales. Dos cosas. Parece que no se dio ninguna manifestación de unidad opositora, ni siquiera parcial, localmente. Y si eso último que tú dices evidencia que fueron unos comicios trucados, por decirlo de alguna manera. No, porque trucado significaría que yo voto por A y sale la opción B. En este caso se genera tanto nivel de frustración en la población, y además que no es por capricho ni nada, sino porque los últimos procesos electorales han sido ilegales. Hablo del 2018 y 2020, se hicieron violando la Constitución, y por eso no han sido reconocidos por la Unión Europea. Entonces se llega a este terreno y no se puede fingir normalidad. En ese no fingir normalidad, para la oposición es difícil llegar a acuerdos, porque es que no hay una estrategia común. Hay quienes quieren seguir presionando en los terrenos de la negociación y el diálogo político, y hay quienes dicen, bueno, no, participemos donde sea, como sea, sin condiciones electorales.
poner esos dos grupos a que se pongan de acuerdo es muy difícil. Y no es que no se pongan de acuerdo porque son egoístas, porque son caprichosos. Eso sería un análisis muy sencillo, sino porque de verdad es una situación bastante compleja. Cuando una parte de los políticos dicen participemos sin importar las condiciones, significó, por ejemplo, como en este caso actual, participar sin medios de comunicación masivos. Venezuela no tiene un periódico nacional que se publique todos los días, no existe. Los venezolanos no tenemos prensa, antes teníamos 4 o 5 periódicos nacionales y un montón de diarios regionales. Si eso lo llevas también a televisión y radio, pues casi no tienes espacios libres, no se hacen entrevistas libremente, no se habla de diversidad y pluralidad en medios. Entonces, ¿cómo se iba a hacer una campaña recorriendo las calles? En las calles había también gente armada que le disparaba a manifestaciones. Entonces, ese juego de la política no es tan fácil como en un país con democracia. Luis Carlos, quiero finalmente preguntarte, ¿qué pasa ahora? Sobre todo desde la perspectiva de la oposición. ¿Cómo tratar de reconfigurarse de cara a un diálogo que está abierto en México? ¿Y cuáles son las fichas que pueden tener algún tipo de, no solamente credibilidad, sino sobre todo legitimidad para adelantar procesos de negociación, de diálogo o de lo que sea de cara al futuro? Sí, vamos a tener, de hecho, una competencia de narrativas en ese sentido. Por ejemplo, Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales, ganó el Estado Zulia. Eso le da ahora una proyección nacional importante. Entonces, dentro de la estructura del G4, de los principales partidos opositores, van a pedir mayor protagonismo. Eso puede significar presencia mayor en la mesa de negociación en México, que es donde estaba gobierno y oposición tratando de llegar a acuerdos con la mediación de Noruega, y también presencia dentro del gobierno interino, que es una suerte de gobierno paralelo que tiene control de activos en el exterior. Ese es un terreno. El segundo terreno tiene que ver con la renovación política, que suena muy fácil, suena muy bien, denle oportunidad a los actores nuevos, a jóvenes, pero que es muy difícil cuando los partidos internamente han sido perseguidos, hostigados, hay gente que ha sido asesinada, exiliada. Entonces, tratar de darle oportunidades a nuevos rostros cuando los viejos se han comido las verdes y han sido perseguidos y están en la clandestinidad algunos de ellos, también es complejo. Entonces ese es un segundo escenario importante. Y el tercero tiene que ver con, bueno, cómo se participa sin que haya elecciones. Entonces tiene que ver con otro tipo de presión social a la que se le sigue teniendo aprehensión, porque protestar significa, bueno, lo que ya ha revelado los informes de la ONU: torturas, desapariciones, asesinatos extrajudiciales de parte del Estado. Entonces, para los venezolanos, ¿qué viene? Lo más probable, refugiarse en la vida privada, tratar de resolver económicamente tu vida, y es lo que ha hecho la gente con esta abstención, decir, ya lo político no es mi problema, me voy a dedicar a vivir, y ojo, eso también significa impulsar el flujo migratorio. Más venezolanos seguirán saliendo de Venezuela porque las variables los siguen expulsando del país. Bien, Luis Carlos, te agradecemos enormemente que nos hayas dado esta perspectiva. Insisto en invitar a la audiencia a que lean ese artículo y que publiqué en mi cuenta de Twitter sobre lo que ha ocurrido en la jornada previa, que yo creo que, tal y como ustedes señalan allí, tiene un componente importantísimo en un país sin Estado de Derecho, en un país donde el poder tiene secuestradas a todas las instituciones democráticas. Me refiero a sistema de justicia, me refiero a Fiscalía General de la República, me refiero a Fuerza Armada. En fin, te agradezco de verdad, Luis Carlos, que hayas tenido este tiempo, este espacio. Saludos a Naki y un abrazo para todos ustedes en Caracas. Mi abrazo cariñoso. Muchísimas gracias. A la orden en @Luis Carlos en Twitter. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Carlos.